Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una emisión más al programa La Primera Infancia Primero. Como de costumbre, 4 de la tarde estamos listos y preparados para empezar el programa. Hoy sin duda para hablar de un tema, o de dos temas en realidad, importantísimo y que justamente tiene que ver de conocimiento, por supuesto, para las familias. Como este programa, como es de costumbre, se caracteriza para ayudar a muchas familias en el hogar y sin duda ante diversos temas. Bien, antes de continuar, quiero también dar la bienvenida a Clotilde Carrasco. Clotilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Lázaro, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un grato placer estar nuevamente con ustedes y lógicamente con toda esta emoción de llegar y de darles siempre la recomendación de a cuidarnos, porque el virus sigue con nosotros. Adelante, Lázaro. Así es, Clotilde. Bueno, antes de entrar a comentarles los temas que tenemos para el día de hoy, Clotilde, sin duda entramos en medio de la dificultad por la pandemia, de esta crisis, del impacto que viene ocasionando a puertas también de Semana Santa, ¿no? Que se lleva este 1 y el 2 del presente, bueno, del siguiente mes, en realidad. Cuán importante, Clotilde, es que de alguna manera se busque la reflexión, se busque la paz, el amor tal vez desde el lado espiritual, Clotilde, ¿no? En estas fechas difíciles en realidad para muchas familias, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Sí, así es un momento de reflexión, me parece, porque obviamente acá viene un factor muy importante que es el factor resiliencia. Y yo creo que todos debemos un poquito centrarnos en torno a la familia, en torno a las personas que más nos necesitan, con quienes estamos, como son nuestros niños pequeños y nuestras personas de la tercera edad, especialmente los de edad mucho más avanzada. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha entereza para enfrentar el momento. Yo creo que estos momentos difíciles es muy importante porque al ser humano le sale aquella cosa importante de identificarse con el otro en el dolor y en la alegría. Y yo creo que en estos momentos de reflexión hay que unirnos realmente para evitar tener más tristeza, como muchas familias lo están pasando en nuestras casas y como nosotros mismos lo estamos pasando, porque no es fácil escuchar todos los días cuántos hermanos peruanos están muriendo. Adelante, Lázaro. Sin duda, Clotilde, muy importante, por supuesto, y como siempre, dicen muchos expertos también, la unión, y como se dice, es de costumbre, ¿no? Saber que la unión hace la fuerza para salir de todas estas dificultades. Muy importante, sin duda. Bien, entonces, ahora sí les contamos rápidamente que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver sobre las actitudes maternales y paternales durante el embarazo. De este tema vamos a hablar con la doctora Marta Leiva, ella es psicóloga clínica, coach odontológica, directora del Centro de Desarrollo Humano Family House. También otro tema importante que vamos a tratar de llegar, ¿no?, a todos ustedes en sus hogares es sobre que tiene que ver la violencia en el hogar, algo que sin duda no para, y cómo básicamente esto afecta a los niños, ¿no? La violencia entre padres, vamos a decirle padre-madre, ¿no? Y cómo esto de alguna manera afecta en su desarrollo. Para ello vamos a hablar con Luis Raffo Benavides, él es psicólogo, coach profesional, consultor en familia y docente universitario. También, como de costumbre, en esta edición vamos a tener el documental El Comienzo de la Vida, ya Clotilde entrando al capítulo 23 y vamos a poder conocer de un tema más sin duda para el día de hoy. Rápidamente, pueden realizar sus preguntas y comentarios a través del Facebook de Salgalú Comunicación que nos acerca y también pueden entrar en la web www.salgalú.tv, como también lo pueden hacer a través de Inversión en la Infancia en Facebook y en la web. Ingresen en inversionenlainfancia.net y agradecer también, por supuesto, a UCI Televisión en los 18.1. Bien, entonces, dicho esto, entonces vamos a un breve corte y regresamos para entrar de lleno al programa para hoy. Inversión en la Infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña.
Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia, o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya Inversión en la Infancia. Muy bien, estamos de regreso en el programa y ahora, como de costumbre, vamos a presentar un capítulo más del documental El comienzo de la vida. Clotilde, coméntale a la gente de qué trata este capítulo, que tiene que ver lógicamente involucrado, sobre todo en nuestra primera infancia. Así es, en realidad este capítulo es muy interesante porque el título mismo lo dice, ¿no? Aprender viviendo, haciendo y experimentando. O sea, ¿qué es lo que señala? Y cuando ustedes vayan a ver el video, van a ver lo importante que es que el niño relacionado con adultos, como son sus profesores, cuando estén en preescolar, como son sus padres, ellos los ayudan a crecer en la experiencia de compartir el aprendizaje, el juego, la comida, las letras que muchas veces se les enseña en estos preescolares. Y la verdad, ahí privilegian la forma y el contacto como se da. Pero no voy a seguir hablando, mejor veamos el video y después lo comentamos. Adelante. "如何看待孩子，就是面临着如何来做教育，它是一个非常必须回答的问题。孩子呢，他天生的非常真诚，很透明。在我们来看的话，孩子是一个透明的宝贝，他自身能够发光。A volte si pensa che lavorare in educazione significa lavorare per il futuro. Io penso che significhi lavorare per il presente e lavorare anche per onorare il passato o per ricordare il passato, perché le persone coinvolte nell'educazione, soprattutto dei bambini piccoli, ma io penso sarebbe dovuto anche ai bambini grandi, anche agli adolescenti, anche ai giovani, si trovano in una bella situazione con la possibilità di scoprire e alimentare le passioni, le curiosità. Ma cosa c'è di più bello della curiosità? Não existe o ensinar na educação infantil, existe o viver. Existe o viver, o fazer, o experienciar, né? O concretizar as coisas. É isso que existe na educação infantil. Não adianta a gente querer que a criança entenda os tratados, né? A criança não tem esse pensamento abstrato, ela não está nessa fase abstrata, né? Ela está numa fase que ela precisa cheirar, tocar, né? Ela precisa experimentar de todas as formas para poder entender aquele objeto e para poder extrair daquele objeto o máximo possível dele, né? Entender, a criança quer entender. Tudo que a gente vê de perto, ele toma outra dimensão. Então, com a criança pequena é isso, né? Tudo que ela conhece, ela vai absorver com 5 sentidos e ela vai ter uma outra visão daquilo. Vai colocando na cidade. E i bambini apprendono, imparano, co-costruiscono il sapere. Quindi insieme a te, insieme ai loro compagni, insieme agli altri bambini, e lo fanno se ti vedono coinvolta, se ti vedono divertirti con loro, se ti vedono interessata a quello che fanno e se vedono che questo interesse passa non solo dal bambino all'adulto, ma soprattutto dai bambini ai bambini. La scuola non è preparazione alla vita, ma è vita stessa e quindi è importante che la scuola sappia gestire le complessità che il mondo propone e sia con i bambini in questo. The gaps are quite big between the poorest of the poorest, the middle class and the upper class. It is there.
we cannot shut our eyes on it, but there's something we can do. And that is why I decided to go and give my services. I told myself, whatever my child is getting in the private school, that is what I'll give these children. If this child gets the best education, then they will be able to come out of the vicious circle of poverty. Qué importante, ¿verdad? Aprender experimentando, haciendo, y es parte de la vivencia diaria, Clotilde, sin duda que los niños que van experimentando, van viendo de las personas, por ejemplo, mayores, cualquier acción, ellos, al notar esto, sin duda, su aprendizaje se hace mucho más rápido y es bastante importante también para que, de alguna manera, en un futuro tengan un mejor desarrollo. Es verdad, lo más importante y que es lo que ellos remarcan, no es que están aprendiendo para la vida, ellos están aprendiendo directamente lo que significa la vida. En pequeñas dosis, quizás cuando sea más adulto, va a entender todo este proceso que ya está aprendido y que lo único que va a hacer a futuro es aplicarlo. Bueno, ahora sí nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la siguiente entrevista. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Inversión en la infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña. Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya inversión en la infancia. Estamos de regreso en el programa y ahora sí entramos a nuestro tema de fondo, como ya lo habíamos comentado, y vamos a hablar sobre, en este caso, del tema de la violencia doméstica, de la violencia familiar, esto de qué manera, por ejemplo, afecta en casa a los niños, entendiendo el contexto del confinamiento por la pandemia, ¿no? La pelea, por ejemplo, tanto del padre o de papá como mamá en casa, esto de qué manera influye, en qué medida afecta su desarrollo. Bueno, de todo esto y más
Vamos a conversar ya con Luis Raffo Benavides. Él es docente o psicólogo, coach profesional, consultor en familia y docente universitario, a quien le damos la cordial bienvenida a esta hora de la tarde. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y bueno, parte de tu tiempo también brindarnos a nosotros. Ante todo, un saludo a todos los televidentes, un placer estar con ustedes y bueno, creo que el tiempo para lo que es la familia y la salud psicológica es muy importante para mi profesión, así que a su disposición. Así es, bueno, en principio quisiéramos conocer su comentario respecto a la violencia de los padres, tanto de papá y mamá en casa, y esto en qué medida impacta, Luis, a los niños, entendiendo el contexto, ¿no? Por el confinamiento, por la pandemia en este caso. Bueno, evidentemente el contexto de la pandemia, de lo que es prácticamente un enclaustramiento que tiene su espacio psicológico, bueno, nos habla bien pues que las familias que no han reestructurado a nivel de pareja, a nivel de sistema familiar, sus reglas y normas, y si no han de alguna manera resilientemente afrontado el cambio que significa vivir de otra manera, sobre todo en términos de cuidado, de salud, pues están sufriendo algunos niveles de estrés que genera muchas veces una inadecuada gestión emocional para generar adecuados vínculos y que muchas veces hacen recurren a comportamientos inadecuados o, digamos, comportamientos o conductas ya con indicadores de violencia, no solo física, sino también psicológica a nivel del maltrato, a nivel de la vinculación, del trato y fundamentalmente hasta de expresiones verbales y no verbales, incluidos gestos, actitudes que de alguna manera ya determinan la posibilidad de una respuesta agresiva y una contrarrespuesta agresiva también de los niños y adolescentes, generando todo un contexto, una dinámica que no se da en todos los hogares, pero que evidentemente nos hablan pues de una mala gestión quizás de las emociones y conductas apropiadas para enfrentar lo que significa el estrés de la pandemia, ¿no? Así es. Luis, en este caso, ¿cuáles son los principales motivos, por ejemplo, que se generan los casos de violencia en el hogar? Si nos podrías comentar. Bueno, eso va a depender también de la madurez de la personalidad de los padres, de sus capacidades y habilidades y competencias como padres y como personas, y también de las relaciones y vínculos que han establecido con sus hijos, si hay adecuados vínculos, si hay confianza, si hay comunicación positiva, si hay asertividad, si hay empatía, si hay evidentemente también relaciones que tengan que ver con el juego, con la creatividad, el manejo del tiempo y sobre todo normas y límites apropiados. Es evidente pues que esta situación de pandemia puede sortearse apropiadamente. Es decir, en la familia ya hay un contexto, una cultura de acuerdo, de compromiso, de cuidado, de protección, de preocupación. Muchas familias que anteriormente no han trabajado estos elementos como por ejemplo la empatía, la comunicación efectiva, la tolerancia, la gratitud, el compromiso, el cuidado y sobre todo los valores, y no han tenido ese aprendizaje experiencial, ¿no? En el sentido de ponerlo en práctica y sobre todo de también tomar conciencia pues que los padres tienen una serie de roles importantes que cumplir. Si esto no ha sido muy bien desarrollado a nivel de lo que significa la psicología del niño, ¿no? Y del adolescente en cuanto al desarrollo psicológico, porque supuestamente estas conductas deben promover confianza, autonomía, iniciativa, responsabilidad de los niños que de alguna manera y adolescentes que de alguna manera manejando estos aspectos pueden resilientemente afrontar estos contextos a veces de tensión, de estrés, que lamentablemente muchas veces llegan a la violencia, que no necesariamente es física, sino también psicológica, a nivel de, por ejemplo, generar a veces no solo vínculos apropiados, sino respuestas que generen ansiedad, que generen miedo, que generen una mayor tensión. Así es, sin duda muy importante lo que nos acaba de mencionar, y centrándonos, digamos, específicamente en los niños, en la infancia, ¿no? Por ejemplo, hablando, digamos, en este contexto de violencia, según el Ministerio de Salud, el confinamiento por la pandemia ha ocasionado que los niveles, por ejemplo, de divorcio se incrementen en el país y en el mundo en general.
Por dar algunos alcances, solo en los meses de mayo y junio en Lima se registraron 156 inscripciones de divorcios. ¿Esto en qué medida les afecta directamente en su, vamos a decirlo, desarrollo emocional? Y cuánto también les afecta que, por ejemplo, el padre le hable, vamos a decirlo, mal de la madre al niño, y viceversa también la madre al niño o a la niña que le hable mal del padre. ¿Esto en qué medida, doctor, les afecta decididamente en su desarrollo? Bueno, evidentemente la inmadurez emocional de los padres para enfrentar una separación, un divorcio, pues tiene efectos negativos. Evidentemente estamos hablando de una ruptura que de alguna forma nos da a entender que el nivel de entendimiento, comprensión y corresponsabilidad de la pareja a nivel parental y a nivel conyugal no está equilibrado. Entonces eso genera situaciones de miedo, de ansiedad. En los pequeños quizás un sentimiento de culpa, pero sobre todo cuando no ha sido bien elaborado. Hay personas, hay parejas que de alguna manera asumen esta separación y divorcio de una manera adecuada, de una manera asertiva, pero cuando no es así, pues eso genera pues situaciones de decantamiento emocional, de vulnerabilidad psicológica, de ruptura, pero también de ciertas crisis que pueden llevar hacia algunos indicadores de depresión, aislamiento y sobre todo de estos elementos que estamos viendo en nuestro medio. Generalmente cuando muchas parejas en nuestro medio se separan, como que el niño está en el medio, y es una especie de espacio de afrontamiento, de enfrentamiento, o sea, utilizando prácticamente al niño o a la niña como una especie de escudo o arma para atacar a la pareja de alguna manera emocionalmente. Entonces eso es el mayor impacto de la violencia psicológica, porque eso genera lo que muchos especialistas, entre ellos Harrington, habla pues de el famoso síndrome de alienación parental, donde prácticamente los niños se ven manipulados, utilizados por uno de los miembros de la pareja para desarticular, atacar, culpabilizar al otro miembro de la pareja. Entonces esto ya nos habla de efectos muy perniciosos, porque por un lado muchas veces se cree que esto es lo mejor y es temporal, pero no nos damos cuenta de la secuela psicológica que puede tener, ¿no? Vamos a decir, un sentimiento negativo con respecto a sí mismo, lo que se llama autoestima, problemas a nivel de manejo de la ansiedad, bajo rendimiento académico, mira, aún en esta época de pandemia, ¿no? Sentimientos de soledad, sentimientos de hartazgo, y algo que es muy preocupante, que la persona, en este caso los niños, se sienten poco comprendidos, se sienten poco escuchados. Y esto muchas veces propio de este síndrome de alienación parental, que de alguna forma empieza también a estimular algunos sentimientos y reacciones negativas en los niños, como sentimientos de hostilidad, odio y rencor, que de alguna manera hacen pues que exista, ¿no? un progenitor bueno en su mente y un progenitor malicioso, alguien a quien debo descargar mi culpa, y eso ya emocionalmente genera una interferencia severa que en muchos casos investigaciones señalan que tienen correlatos hasta en su propia vida relacional cuando son adolescentes, cuando son jóvenes. Entonces esto ya de alguna manera pone en crisis la salud psicosocial en el ámbito afectivo de muchos niños y adolescentes en su vida futura. Y esto verdaderamente genera todo un impacto afectivo con los sentimientos de ansiedad, depresión, culpa, y sobre todo de conductas relacionales que muchas veces llevan a problemas de comportamiento, problemas de conducta, problemas de rendimiento, cuya base es esta especie de explosión de separación que no ha sido bien procesada, que no ha sido bien informada, y lamentablemente nos habla pues que la pareja, sobre todo en crisis, que no la pudo afrontar, tenía una crisis ahí potencial que nunca la afrontaron. Es decir, y esto viene de atrás porque la investigación señala que muchos hijos de padres separados y divorciados repiten este modelo de relaciones en sus parejas o en su relación de pareja, y esto va perpetuando una línea de modelo de aprendizaje negativo en el sentido de no asumir adecuadamente una relación
de pareja y una relación parental madura, ¿no? Es decir, es una cadena constante que se va repitiendo y repitiendo mientras no haya, vamos a decirlo literalmente, un corte, un cese a esta problemática. Ahora, Luis, en el caso, por ejemplo, entendiendo de que los padres no deben discutir frente a los niños o a las niñas, aún más en el caso de algunos actos de violencia, que no deben hablarles mal, ya sea de la madre o la madre hablarle mal al niño del padre, ¿cómo deben actuar o de qué manera los padres de manera concreta deben abordar esta situación? De repente, o quizás haya ciertos inconvenientes, quizás hasta por problemas económicos, por problemas mismos de pareja, donde que evidentemente quizás pueden llegar inclusive al divorcio. ¿De qué manera deben actuar los padres en este caso? Bueno, en primer lugar yo tengo 2 ideas bien claras. Problema de adultos es problema de adultos, que hay que asumirlo como adultos. Y en segundo lugar, si bien es cierto, los padres se separan físicamente, conyugalmente, pero deben transmitir a sus hijos que la separación es de ellos, no es en relación a sus hijos. O sea, ellos siempre van a estar unidos, y eso es lo que deben reflejar los padres, ¿no? Por sus hijos. Me dejo entender, o sea, es una separación que, si bien es cierto, se da en presencia físicamente, pero afectivamente ellos deben concordar, ellos deben transmitir, ellos deben reflejar asertivamente que están unidos y estarán unidos por sus hijos. Así es. Y eso es importantísimo en la prevención de estas situaciones que hemos estado señalando. En segundo lugar, creo que es importante, y lo veo como coach de familia y coach personal de, vamos a decir, padres que afrontan esto, es que tomen conciencia fundamentalmente de la responsabilidad que tienen de reasumir una nueva relación con su vida personal y una nueva relación, vamos a decir, desde la separación con sus hijos. Que hay muchos padres que hay que trabajar mucho en ellos su egocentrismo, de pensar que la solución era la mejor, pero desde el punto de vista de ellos, pero sin la empatía suficiente para comprender el impacto que esto tiene con sus hijos. Ahora, si anteriormente ha habido una relación de confianza basada en la comunicación asertiva, basada también en el respeto y la responsabilidad frente al otro, estoy hablando de los padres, pues muchas de estas separaciones y divorcios se podrán asumir de una manera psicológicamente madura. Pero creo que es importante, por un lado, que ellos reciban asistencia psicológica a nivel de consejería, a nivel de trabajo de coaching. En coaching trabajamos mucho lo que es la autoconciencia emocional. Trabajamos mucho el manejo y gestión de las emociones para nuevamente tener una relación con sus hijos ya desde el progenitor separado, pero sin llegar a desintegrar todo el sistema familiar. Y lo más importante es contener muchas veces emocionalmente a sus hijos en esta primera fase de duelo. Así es, ¿no? Frente a la separación que muchos niños y adolescentes no pueden asumir, y los padres deben comprender que ese dolor, esa fase de negación, esa fase de resistencia al cambio es propia, porque no solo cambia la vida, cambia la economía, cambian las relaciones, cambian situaciones que muchas veces ellos no están preparados. Por ejemplo, muchos padres se separan, a los 2 meses tienen una nueva pareja y los hijos no lo comprenden. Así es. Y esto se da muchas veces y ahí, cuando doctor, hay esa idea de pararse lo mejor y sin tomar en cuenta la felicidad también compartida con sus hijos. Sin duda, doctor, muy importante lo que nos acaba de mencionar, y justamente en este caso es que al final los hijos son los que más sufren. Muy claro y preciso, doctor, que nos ha hablado a esa hora de la tarde respecto a esta situación, entendiendo el contexto por lo que viene atravesando el país. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos en otra oportunidad poder contar contigo para hablar, entre otros temas que son sin duda importantes para muchas familias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, y a las familias a afrontar siempre con mucho cuidado la salud y resilientemente todo lo que estamos viviendo, por el bienestar de todos. Muchas gracias. Sin duda, muchas gracias, Luis. Entonces, Luis Raffo Benavides, psicólogo, coach profesional, consultor en familia y docente universitario, que ha estado con nosotros, sin duda, hablando de este tema tan importante. Poner en práctica los valores, poner en práctica para que los niños finalmente no sean los más perjudicados ante diversas situaciones que evidentemente puedan suscitarse en casa.
Vamos a un breve corte y regresamos con más aquí en La Primera Infancia Primero. Inversión en la infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña. Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia, o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya Inversión en la Infancia. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en el programa y ahora vamos a tener a nuestra siguiente entrevistada, Clotilde. Así es. Bueno, antes que nada voy a agradecer porque de verdad para nosotros siempre es un honor tenerla con nosotros. Es la doctora Marta Leiva. Lógicamente ella tiene un amplio currículum, nosotros la conocemos, pero lo más importante para nosotros es que es nuestra amiga. Y yo creo que eso es muy interesante. Ella es directora y fundadora de Family House, con muchos reconocimientos a nivel mundial. Y es por eso que nosotros pues, nos sentimos muy honrados con tu participación. Pero a mí me gustaría hablar sobre tu libro, que me parece muy importante, sobre las clases virtuales que vas a dar, porque es importante dar a conocer cosas positivas que van a ayudar a la familia. Estuve leyendo un informe que me parece muy importante, donde estos periodos desde el 2019 a la fecha se han producido muchísimos embarazos por diversas razones. El problema es que no todos estos embarazos son bienvenidos, no todos esos embarazos han sido deseados. Lo fortuito, la casualidad se ha presentado y existe pues esta gran problemática de cómo una mujer puede hacer crecer en su vientre a un bebé con estos sentimientos encontrados, y es justamente del método Leiva que debemos hablar para ver cómo se puede enfocar mejor, a pesar de las circunstancias, un embarazo que llegue a buen término y feliz para aquel que está llegando. Bueno, ante todo para mí es una alegría, Cotita, de estar nuevamente con ustedes. Como dices tú, la amistad es la base. Y eso es la parte principal del cual yo pues me llevo hacia ustedes. Y siempre también elogiando las actividades y estas audiencias que tienen ustedes, que cada vez también es mucho más prolongado y mucho más intenso. El tema que estás cogiendo efectivamente es un tema de vital importancia,
porque hablar de embarazos no deseados, hablar de embarazos fortuitos, nos lleva a un sistema, digamos, de grupo de humanos no resueltos para la vida. Y cuando una persona, un humano, no está resuelto para su vida, entonces ya estamos hablando de personalidades oscurecidas. Una personalidad oscura es una personalidad prácticamente siempre depresiva, sin proyectos, sin poder tener buenas relaciones humanas, y generalmente acaban mal, acaban perdidos en el ambiente, perdidos en los momentos, en el espacio, en su propia realidad y también en sus propios proyectos. En cambio, cuando hablamos de un embarazo en donde hay una sintonía emocional afectiva y un sistema de vinculación, de aceptación hacia ese nuevo ser, estamos formando definitivamente personas o personitas que van a venir a proyectar hacia la vida, que van a venir a transformar la vida justamente con sentimientos sumamente positivos. Y encontrarse en esta era en donde, si bien es cierto, atravesando una pandemia, no perdiendo la esperanza de que esto tiene que solucionarse en un momento a otro, pero ya hay el proceso avanzado de ese pensamiento positivo, de esos humanos de calidad, en donde trabajemos la inteligencia emocional como punto de partida para todo, digamos, toda acción que nosotros queramos ejecutar. Entonces, estos embarazos sostenidos, vinculados, es de vital importancia. Nosotros tenemos que trabajar mucho el proceso de la maternalización dentro de un embarazo y el proceso de la paternalización. Justo en la mañana estaba con una pareja y decía, yo me debo a ambos, porque ustedes son producto de una gestación, están atravesando la gestación del hogar, la gestación para la familia. Por lo tanto, están ustedes como pilares importantes y me interesan sus actitudes de vinculación emocional hacia este bebé, que es digamos, el futuro de nuestras realidades, ¿no? Humanos de calidad, que eso es lo que pedimos. En realidad es muy complejo, porque para muchas personas de pronto se sienten como amenazados en su libertad, en su trabajo, en el hecho de que qué fue lo que pasó si yo no quiero tener este bebé y yo hice todo lo que correspondía para no tener este embarazo deseado, y comienzan a desarrollar una negatividad muy grande hacia la barriga que a lo largo del tiempo se va minimizando, ¿no? Porque una vez que tú ves al bebé en brazos, como que cambia esa manera de pensar, pero el daño ya está hecho, porque esa criatura nace con ese rechazo. Sí, totalmente. Lo que sucede es que todo lo que la madre piensa y siente se convierte en elementos bioquímicos que arman la arquitectura del cerebro prenatal. Todo eso queda sellado, queda impregnado. Son informaciones, podríamos decir, oscurecidas, pero están presentes en todo el desarrollo. Muchas de las investigaciones dicen, por ejemplo, que nosotros necesitamos células felices en el cuerpo. Muy bien, no células radiosas, no células oscuras, no células depresivas, porque estos son los que nos lleva a un manejo de enfermedades continuas y siempre a este desánimo de poder desarrollarse en la vida. Y por eso es que se trabaja mucho la mentalidad positiva, las conductas positivas, para poder potenciar al cerebro y siempre buscar pues este camino de una realización adecuada. Estas mamás que han tenido estos espacios, digamos, comprometidos, donde, como tú lo has señalado, esos sentimientos encontrados, pues están complicando el cerebro de ese bebé. Ese bebito al nacer no tiene muchos recursos psicológicos, no tiene recursos en qué basarse para poder potencializarse a la vida. Cada edad, cada año de crecimiento requiere un volver a reconectarse con lo que vivió para que pueda proyectarse hacia el camino hacia adelante, si queremos decir nosotros. Entonces, en eso está el ánimo, está la motivación, está el gusto, está el empuje. Pero si yo no lo tengo, entonces básicamente me lleva a una personalidad pasiva. Yo me he encontrado con jóvenes, por ejemplo, que han terminado la carrera, que han terminado sus profesiones y sin embargo el desánimo hacia las actitudes hacen que no hagan nada, se vayan perdiendo en el camino y se vayan alejando de las personas. No lo sienten por el momento porque están metidos en pandemia, ¿no? Dentro de las casas no salen mucho, pero están muy, digamos, sumergidos en las computadoras, en toda la tecnología digitalizada y cada vez deshumanizándose. Entonces, cuando uno conversa con ellos o quiere aperturar diálogo, se encuentran con personas sumamente frías y distantes y prácticamente sin mayor camino hacia la vida. Por lo tanto, los padres entran en altas preocupaciones.
¿De dónde vino todo esto? Esto no surge de la nada, esto surge de su historia. Y si nosotros retrocedemos en lo que implica su verdadera secuencia de vida, nos vamos a encontrar que ha sido producto de un embarazo probablemente no deseado, un embarazo desconectado, a lo que yo llamo embarazos asintomáticos. La madre simplemente sigue haciendo todo lo que quiere hacer y nada más el embarazo la acompaña como un proceso biológico. No hay mayor conexión. Todas las investigaciones dadas, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge, determinan la importancia del cuarteto de las hormonas del bienestar. Este cuarteto de las hormonas del bienestar pasan a ser, ¿qué le digo?, un sistema de protección absoluta para cualquier circunstancia. Protección para las enfermedades, protección para tus capacidades de logro, protección cuando estés tú en dificultades, ellos son los que te dan el resorte, el empuje hacia avanzar. Y es el que te jala los pensamientos positivos. Y decimos, es complicado desarrollar ese famoso cuarteto de las hormonas del bienestar, dopamina, serotonina, vasopresina, endorfinas. No es difícil, solo es alinearse a los estados emocionales, trabajar mis afectos, potencializar mis pensamientos positivos, crearme esos sistemas de vinculación y conexión hacia mi bebé, y ya estoy haciendo algo por la humanidad. Entonces decimos, necesitamos personas que trasciendan hacia la vida. Yo no puedo concebir una madre que supuestamente dentro de su confusión, pues rechace al niño y busque el dañarlo y busque el destruirlo. Esas personas están en una emergencia emocional, están dando muerte a las emociones de una nueva criatura. Estamos asesinando emociones, creando patrones totalmente fuera de línea para el logro de un ser humano que tiene que nacer para hacer un bien en la humanidad. Si no, pues los van complicando y los van destruyendo. Por eso es que en otros países ya existen normas de protección hacia el bebé, de protección a ese bebé por nacer, porque hay un sistema de concientización de la necesidad de vincularnos adecuadamente y positivamente con la criatura. En realidad es muy importante lo que acabas de señalar, pero ahora me gustaría que nos hables un poquito de tu libro, de tu método Leiva, porque es muy importante nosotros poder conocer y orientarnos, y tal vez a muchos de nosotros nos va a servir para sacarnos de este enclaustramiento emocional en la que muchos nos encontramos. Claro, mira, justamente el libro Método Leiva está destinado a desarrollar la estimulación de los afectos como procesos vinculares. Nosotros somos conscientes que el ser humano no puede vivir sin afecto, no puede vivir. Si así lo negara, internamente lo está deseando a gritos. Por lo tanto, para poder nosotros estimular los afectos, yo tengo que centrarme en ver cómo están sus vías de sensibilidad afectiva. Si supone que si yo tengo que trabajar con los afectos, yo tengo que entender que una cosa es que yo sienta afecto y otra cosa es que yo exprese el afecto. Entre el sentir y el expresar, ahí vienen los conflictos, viene la zona oscura, que no nos permite fluir con naturalidad. Entonces nosotros, a través del método Leiva, nos introducimos en esta zona oscura y empezamos ahora a tratar de buscar y de limpiar las vías de sensibilidad. Por eso manejamos con muchos procesos, primero de descarga de ansiedad, para poder alinear al cerebro a que puede dominar el cuerpo simplemente basado en sus respiraciones y en actitudes mentales positivas para cada parte del cuerpo. Es decir, mi pie me pertenece y por eso lo cuido. Mis piernas me pertenecen, por eso lo cuido. Y así cada parte del cuerpo. Pero una vez que yo establezca este sistema, digamos, de tranquilidad, tanto para el padre como para la madre, porque es la pareja la que se tiene que trabajar, es la pareja que ingresa a estos estados de desarrollo, de formación a un ser humano, entonces a los dos se les trabajan los niveles de estrés, para un poquito alinear sus miedos, sus tensiones, sus resentimientos o condiciones que la propia historia le puede haber creado. Y vamos un poco alineándolos para ello. Pero una vez solucionado esto, ingresamos ahora a trabajar las vías afectivas, y eso lo hacemos mediante el autoacariciamiento. Cómo yo manejo esta sutileza de mis manos, si esto es suave para estar presto al acariciamiento. Nosotros en los canales afectivos tenemos vías de sensibilidad. Cuando estas vías de sensibilidad, todo esto está correcto, todo fluye con naturalidad. Y yo puedo entrar a la sintonía de lo que es el amor, a la sintonía del abrazo, al acunamiento hacia mi bebé.
Pero si yo estas vías de sensibilidad las tengo entorpecidas, estoy ansioso, no logro conectarme y hay bloqueos, automáticamente, por más que yo desee brindar afecto, ya mis canales afectivos están bloqueados y no me va a permitir fluir mi afecto, sacar mi afecto. Entonces lo que inmediatamente hacemos es trabajar estas vías de sensibilidad, ayudar a cada uno a que esto pueda fluir, activar los sensores afectivos para que recepcionen los estímulos. Y curiosamente, cuando nosotros lo recibimos, automáticamente la piel se pone suave, el gesto, el rostro y la actitud empiezan a brotar sensaciones placenteras. Y cuando estemos ya totalmente resueltos en ese nivel, es ahí donde me enfoco al vientre materno, en donde provoco que la madre empiece el acariciamiento hacia el vientre. Pero el terapeuta, que está vigilante en las lecturas corporales, inmediatamente está estimulando la cadena de pensamientos que ayuden a que ella se vincule hacia su bebé. Con pensamientos sumamente enriquecidos, ¿no? Madre, ahí tienes a tu hijo, te necesita, te quiere, es parte de ti, dale todo el amor que necesita. Con una voz agradable, una melodía agradable, una preparación emocional para que se llegue a este vínculo profundo. Todas las investigaciones dicen que cuando las personas están en procesos de autoamor profundo, es ahí donde se activan las hormonas del bienestar. Y justamente esas hormonas llegan al cerebro del bebé. Y cuando llega al cerebro del bebé, ahí se arman, se impregnan y van creando esta arquitectura cerebral. Este bebé al nacer ya está dotado de estas hormonas del bienestar. Por eso hablamos de esos bebitos felices que al nacer ya están sonriendo. Y automáticamente estos estímulos afectivos van a ayudar también a que todo el proceso de organización de la neuromotricidad se potencialicen también, porque ellos están ávidos hacia la vida. Y eso es algo muy interesante. De la misma manera se trabaja con el papá, porque el papá también se le arregla, se le fortalece estas vías de sensibilidad afectiva y se le prepara para el acariciamiento hacia el vientre de la madre, hacia el vientre de su pareja. Y nuevamente el terapeuta empieza a decir, tienes ahí a tu hijo, es parte de ti, ustedes son una familia, quiéranse. Y se provoca la unidad de lo que significa la pareja, la unidad de lo que significa la familia, la paternidad, la maternidad, que son cada uno rutas diferentes de canales emocionales. Entonces, yo necesito estar bien con mi pareja, yo necesito ser una buena madre, yo necesito ser un buen padre y yo necesito estar en una buena familia. Estas son rutas que se empiezan a fortalecer. Ahora, aparentemente resulta, al explicarlo, tan sencillo, pero sí, no es así. Porque nosotros cuando miramos estamos viendo la velocidad del acariciamiento, la profundidad de la conexión. Acabamos de decir que las hormonas del bienestar solo surgen en estados profundos de autoamor. Y el terapeuta tiene que estar sintonizando a las parejas a que entren a estos estados. No basta que yo diga, bebé, te quiero mucho, bebé, estoy contigo, ay, mi bebito. Eso no genera mayores emociones. Pero cuando yo me concentro, yo vivencio, yo trabajo, yo me estimulo, escucho la música, al terapeuta dirigiendo mis pensamientos, ayudándome a mi programación neuroemocional, entonces hay un proceso de biorregulación emocional, de circuitos eléctricos cargados de información de hormonas del bienestar que se riegan a nivel del cerebro. Y eso hace que se potencialice y se crea las bases de la inteligencia emocional. Estos bebés nacidos, curiosamente, entran con un sistema nervioso ya mucho más estable. Duermen casi toda la noche. No son esos niños irritativos, llorosos, colicosos o quejosos. Al contrario, están sumamente tranquilos. Y la mamá, que está maternalizada, ingresa fácilmente a ese sistema de lactancia emocional que digo yo, ¿no? No la lactancia mecánica o fría o separada, donde la madre pues le pone el pecho y está mirando por otro lado, está sumamente desconectada, sino da esta posición del afecto. ¿Por qué me interesó potencializar la lactancia emocional? Porque cuando la madre se sintonizó, se vinculó, le está señalando al cerebro que una forma de acariciamiento es el cierre emocional. Y ahí surge la teoría de los abrazos. Claro. Tal como abrazas,
tal como has sido amamantado. Y de ahí viene, ¿cómo has sido amamantado? Porque te has vinculado bien con tu madre. Tu madre supo amamentarlos. ¿Y cómo lo ves? En la reacción de su rostro, sumamente felices, chiquitos muy iluminados y que tienen un estado de placer y gusto y de autorrealización y autorrenovación constante. Son chiquitos que resultan ser compañía del hogar, es la luz del hogar, es la vivacidad. Y de eso necesitamos un montón en nuestro país. Sí, así es, realmente siempre nos queda corto el tiempo para hablar contigo y además me interesa poder continuar hablando porque justamente en estos momentos tenemos mucha necesidad de explicar estas situaciones y sugerir a las personas que al psicólogo no va solo la gente enferma, sino la gente que necesita regular sus emociones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Marta. De verdad, es un honor siempre tenerte. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Gracias, Marta. Un besito. Cuídate mucho. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños, nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En abril empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Cada 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño, fecha que nos hace recordar que el niño es una persona de derechos. Es importante señalar que existen aquellos derechos que son innatos y que todo padre, madre o cuidador debe tener presente para que todo niño o niña crezca con los cuidados necesarios para su buen desarrollo. En 1979 se publicó el libro Los Otros Derechos, que son muy importantes para el buen crecimiento de nuestros niños y niñas. Tienen derecho a los exámenes prenatales, la lactancia materna, porque es el alimento más completo que necesita, nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas, las vacunas para no quedar enfermo o lisiado, ser rehidratado para no estar en riesgo de vida, quedarse con mamá apenas nacido, ser feliz y estar con papá y mamá, llorar porque es la única forma de expresarse, abrazo y cariño tanto físico como emocional, sueño y que se dé con la tranquilidad que necesita. Homenaje al Día del Niño por la empresa de comunicaciones O Globo y UNICEF, Brasil, 1979. Muy bien, de esta manera entonces ya llegamos a la parte final del programa. Clotilde, sin duda, temas importantísimos que hemos hablado el día de hoy
y como siempre este programa se caracteriza para ayudar sin duda a muchas familias. Así es, y bueno, ya al final del programa solo les agradezco por haber estado con nosotros y les deseo unas felices Pascuas, que estos momentos sean momentos de reflexión, que sean inolvidables, porque estando en casa podemos hacer momentos importantes, porque este periodo que tenemos desde 2020, quizás se prolongue todo este 2021, no se repetirán, Dios mediante, para poder continuar nuestras vidas, pero que nos sirva de reflexión para reconocer la importancia de la familia. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros no tendremos aquel otro que estaba a nuestro lado. Así es que felices Pascuas a todos, feliz Pascua a toda la producción nuestra, que son tan queridos y que están ahí trabajando para todos nosotros. Adelante, Lázaro. Así es, Clotilde, también de igual manera feliz Pascua, en realidad para todas las familias que nos ven, sin duda, y pues a reflexionar en medio de toda esta dificultad que viene atravesando el país. Bien, de esta manera entonces ponemos punto final, nos reencontramos el próximo miércoles, como de costumbre, 4 de la tarde, aquí en el programa La Primera Infancia Primero, con distintos temas para toda la familia. Que estén bien, hasta la próxima.